La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy tenemos una edición especial y ustedes se darán cuenta de que es verdaderamente especial porque tenemos como invitada de honor a quien es ya parte de la Fundación Rescate Jurídico, nuestra compatriota, la gran patriota cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta Beatriz está convaleciente de varios problemas de salud que tuvo, por supuesto acelerado por la dictadura, como siempre. Y aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi. Desgraciadamente, está por cumplirse, o está en proceso de cumplirse, el mayor deseo de la dictadura, que se lo pidieron personalmente al presidente Obama cuando visitó Cuba. El dictador Raúl Castro, la única petición que le hizo al presidente Obama fue que eliminara Radio y Televisión Martí. Ojalá que la situación que se ha creado en Estados Unidos con este caos de los empleados y de cortar tantos programas necesarios y humanitarios, que no caiga también el deseo de Raúl Castro. Esperamos que el presidente Donald Trump rectifique y pare el asesinato de Radio y Televisión Martí. Y ahora nuestra invitada de honor nos puede hablar de su salud, de Cuba, de la economía, de todos los temas que hemos tomado muchas veces y que tomaremos nuevamente. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Eres súper bienvenida aquí. Bueno, muchas gracias, Santiago. Es muy difícil poder hacer una síntesis de todos los problemas por los que estamos atravesando. Yo voy a tratar de que se toquen los principales aspectos dentro de la situación que tiene la oposición en Cuba y aquí el exilio. Nosotros allá en Cuba estamos atravesando por problemas bastante difíciles debido a que cada día hay menos opositores y más represión. Menos opositores porque la mayoría de ellos han ido al exilio. No como en mi caso en particular, que he tenido que forzosamente por problemas de salud venir hacia aquí, sino porque las personas se cansan, la situación dentro del país es bien difícil para todos y para los opositores más difícil todavía, porque además de los problemas diarios tienen la represión que va desde no dejarlos salir de la casa hasta mantener su entorno completamente vigilado y estar pues con represión a partir del hecho de que no pueden hablar por teléfono libremente, no pueden recibir visitas libremente, tienen incluso que pedir permiso para que los familiares los puedan ir a ver. Y esto indiscutiblemente hace que la vida se ponga más difícil todavía en el caso de aquellos que están
en contra de la dictadura y así lo expresa. Nosotros pensamos que es necesario una reorganización de la disidencia. Porque en estos momentos, por ejemplo, la disidencia no tiene líder. Sencillamente hay una cantidad de personas que están al frente de diferentes organizaciones y esto hace que sea muy heterogéneo el hecho de poder dirigir la oposición como tal. Hay muchas cabezas y pocos afiliados a estas cabezas. Nosotros pensamos que hay que darle ayuda a la oposición interna, no solo desde el punto de vista de ayuda económica, ayuda material, que les hace mucha falta, porque indiscutiblemente todos sabemos que un opositor no puede trabajar. Está vedado para el opositor el poder trabajar. Y por consiguiente, les es muy difícil sostenerse ellos y sostener a su familia. Entonces, es necesario, indiscutiblemente, que haya un reordenamiento de la oposición como tal y además de eso que hayan personas de buena voluntad capaces de ayudar a estos que no pueden trabajar, que no pueden inventar, como se dice en Cuba, para poder mantenerse. Y creo que por ahí debemos empezar, por tratar por todos los medios de tener una oposición viable. Viable en el sentido de que pueda llevar a cabo su trabajo sin tener que estar preocupada de que hay que darle de comer a los niños, hay que comprarle ropa y zapatos, etc. Nosotros pensamos que la oposición necesita en estos momentos, me estoy refiriendo a la oposición interna que está activa, que trabaja, que hace cosas, y creo que necesita en estos momentos quien la ayude desde el punto de vista económico. Siempre lo ha necesitado, pero ahora más que nunca, porque ese apoyo que se había conseguido hasta un punto se ha acabado. Es necesario reactivar todas esas relaciones que había con distintos grupos, aquí en el exilio, y las personas en Cuba que ciertamente se dedican, tienen su tiempo completo dedicado a hacer oposición. Esto es importantísimo por cuanto en la medida que se vaya debilitando o que se siga debilitando, porque en estos momentos se debilita, el problema de la ayuda, en esa misma medida pues las personas se van a ir separando de este trabajo, se van a ir separando de estas posibilidades por cuanto todos sabemos lo difícil que es vivir en Cuba. Todos sabemos lo difícil que es conseguir un pan, un huevo, bueno, hasta un plátano. Y esto pues hace que los que ciertamente tienen que hacer oposición tengan que desviarse a resolver estos problemas. No podemos permitirnos el lujo de que los que hacen oposición se desvíen. Ese lujo no podemos permitirnos. Los que hacen oposición tienen que estar pendientes de todas las situaciones para
aprovecharlas. Me refiero, por ejemplo, a situaciones con el pueblo, las veces que la gente no tiene nada que comer y se rebela, porque hemos tenido ese caso en muchos lugares. La gente sale a la calle a protestar por la falta de todo. No solo falta de comida, es falta de medicina, es falta de medios para poder llevar una vida más o menos decente. Y es importante que todo el mundo sepa que a la oposición le es difícil mantenerse porque no tiene recursos. Y esta falta de recursos hace que desvíe su atención del centro del problema, que es ver cómo se sale de la dictadura. Y desviar la atención de esto es en estos momentos un fracaso. No se puede para nada desviar la atención. Hay que pensar indiscutiblemente que lo más importante para la oposición es salir de este bache en el que estamos, y digo bache porque ciertamente es un bache, donde nadie dirige. No me refiero a la oposición, me refiero al gobierno. Nadie dirige, todo el mundo hace lo que estime conveniente. Y desde la base hasta arriba, hasta las grandes personalidades, bueno, pues no hay una coordinación, no hay una orientación, no hay una idea de cómo llevar a cabo el proceso de administración dentro del país. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Para mí es un gran honor, para mí y para la Fundación, que nuestra querida amiga Marta forme parte nuestra. Es más que bienvenida. Esto le va a dar un nuevo matiz, mucho más fuerza y profundidad a los proyectos de la Fundación Rescate Jurídico. Sé que ella hubiese querido estar en Cuba, como ha hecho siempre, desde el primer frente, pero yo creo que en estos momentos es mucho más importante desde el exilio. Yo creo que el exilio va a tomar un nuevo aire con esto que está diciendo Marta. Hace falta unirnos una vez más en apoyo a la oposición. Pienso también que no debemos confiar en la ayuda externa de ningún gobierno. Estados Unidos ha sido nuestro aliado, pero nuestra lucha no está basada en su apoyo. Lo que dice Marta es muy cierto. Para una lucha se necesita dinero y más dinero, como decía Napoleón Bonaparte. Pero creo que esto es un nuevo impulso a la lucha. Nuestros opositores, mucho antes de estas ayudas, todo lo hacían sin ningún tipo de prebenda, sin ningún tipo de ayuda económica. Es decir, tenemos una oposición en Cuba que ha pasado por todas. Esta es una prueba más que nuestra lucha es nuestra lucha. Así que bienvenida nuevamente. Yo me siento muy honrado de que forme parte de nuestra organización y vendrán, auguro, buenos tiempos para la causa de Cuba. Bueno, yo quiero también decir que este problema, volver al problema de radio y televisión Martí, es un proyecto que se logró por el trabajo de Jorge Mascarosa durante el gobierno del presidente Rivera, y él consiguió no solo que apoyaran este proyecto, sino que lo aprobara el Congreso. Y esa es una de las bases, porque tenemos siempre chance de que el Ejecutivo no puede quitarnos el apoyo del Congreso. Y el Congreso está muy dividido, aunque los republicanos tienen una
mayoría muy pequeña, yo estoy casi seguro que el lado de los demócratas también va a haber algunos, en el lado de los republicanos y con los demócratas completos, yo creo que hubiera un buen chance de que si va al Congreso se quede. Pero de todos modos, tenemos que recordar, yo siempre lo he dicho, yo me lo tengo que recordar a mí mismo de vez en cuando, que a los presidentes de los Estados Unidos los eligen para ser presidentes de los Estados Unidos, para defender los intereses de los Estados Unidos como ellos creen necesario. Aunque unas veces no nos guste lo que está pasando, como ahora, lo que está haciendo, está tratando de hacer algo porque él cree, el presidente de los Estados Unidos, que es lo correcto de hacer. Quizá se dé cuenta y pueda cambiar su opinión, pero en este momento estamos sin transmitir. Y Cuba no se puede dar el lujo de quedarnos callados. Estos programas que hasta ahora se han transmitido por La Poderosa y por Radio Martí van a seguir por La Poderosa igual que antes, a las 10 de la noche, los sábados. Y nosotros vamos a tratar de hacerlo por todas las redes sociales, incluso en Google. Entrando a Google y nombrando La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, ya automáticamente salen ahí nuestros programas a cualquier hora del día y de la noche. Los programas, incluso este que estamos grabando ahora, ya en cuanto lo terminemos, va a estar disponible para que lo oigan en Cuba y donde quiera, en cualquier parte del mundo, a través de Google. Los programas, no solo estos de ahora, sino los de hace mucho rato, se van a poner a grabar. También entrando en La Poderosa, aquellos cubanos que no tienen la suerte de vivir donde La Poderosa llegue y estén fuera del alcance de La Poderosa, en las pocas horas que tengan wifi, pueden verlo por Google a cualquier hora o por Fundación Rescate Jurídico en el portal digital. Y mientras tanto, seguiremos informados. Yo quiero hacer una pregunta a Marta, o dar pie a una pregunta. ¿Qué ha cambiado en la denuncia que hicieron ustedes hace muchos años en el proyecto tan interesante que hicieron la Patria de Todos? Incluso ya quedan solamente 2 vivos y 2 que han pasado que no han visto el resultado final. Me gustaría saber qué piensa sobre ese proyecto, porque lo que pensamos las personas como yo es que estamos peor. Me gustaría su opinión sobre ese... Sí. Primero que todo, decir que muchos disidentes, una gran mayoría de los disidentes han abandonado el país. Esto indiscutiblemente ha sido una estrategia de la dictadura, porque cada vez que la dictadura toma a un disidente para hacerlo cambiar de opinión, hacerlo tener que abandonar el país, porque hay muchos disidentes que no pensaron nunca en abandonar el país como tal. Pues esto ha influido indiscutiblemente en la situación que tiene la oposición interna en estos momentos. La mayoría de los líderes de organizaciones que hicieron su base dentro del país, que empezaron a trabajar, empezaron a tener algún tipo de situación con la dictadura, ya sea desde el punto de vista de que salían a la calle,
de que iban a distintos lugares a protestar, como por ejemplo a las estaciones de policía, a las estaciones de radio, etc. Esto se vio anulado totalmente en el mismo momento en que la dictadura comenzó a sancionar a largas condenas a una cantidad de disidentes. Tenemos disidentes sancionados a 20 años, a 15 años. Tenemos disidentes que han pasado más de una vez por prisión y que han sido sancionados 2, 3 veces y que no pueden continuar con esta situación porque en definitiva no ayudan, no hacen nada, porque desde el mismo momento en que están dentro de la prisión, sancionados a 10 años, a 15 años, bueno, pues sencillamente no pueden hacer nada desde el punto de vista de tratar de evolucionar la situación que tiene el país. Pienso que la estrategia que ha usado la dictadura ha sido una buena estrategia. Sin embargo, nosotros, del lado de la disidencia, no hemos sabido contrarrestar esta estrategia. En los últimos tiempos, con la salida del país de algunos disidentes que han decidido incorporarse a la oposición fuera de Cuba, pues en estos últimos tiempos algunas cosas han cambiado. Podemos decir, por ejemplo, que en Europa se ha empezado a conocer la realidad de Cuba, porque llegó un momento que para los europeos Cuba era la isla perfecta y que lo que sucedía aquí era para el bien del pueblo, era para el bien de la familia, era para el bien de la comunidad cubana. Esto fue un choque muy grande para los cubanos que tuvieron que tener algún contacto con los europeos, porque la gente no creía lo que estaba pasando en Cuba. La gente no creía que el cubano pasaba hambre. La gente no creía que el cubano tenía necesidades mínimas que no podía de ninguna forma socorrer. Ahora las cosas han cambiado. Algunos dirigentes europeos de derecha están apoyando la oposición, no solo desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista político. Están apoyando las cosas que se hacen, lo que se dice, lo que sale al público sobre la situación que hay en el país. Cuando tú le preguntabas hace algún tiempo atrás a un europeo por Cuba, te decía, eso es una maravilla, ahí se vive bien, ahí sí no hay problema. Sí, pero nadie sabía que el cubano vivía con una libreta de abastecimiento, con un mínimo de productos alimenticios para el mes, porque esto no se daba a conocer. Finalmente, algunas organizaciones internacionales han acogido la posibilidad de transmitirle al público en general, me refiero a la opinión pública internacional, transmitirle la realidad de lo que pasa en Cuba, la realidad de lo que la dictadura hace con el pueblo cubano, la falta de alimentos, la falta de medicina, la falta de recreación,
que uno dirá, bueno, si no hay que comer y no hay medicina, ¿para qué tienes recreación? No. El ser humano necesita la recreación. El ser humano necesita de todas formas tener algún lugar donde mirar la cara y olvidarse de lo que está pasando. Eso es importantísimo para cualquier ser humano. Y en Cuba para nada se veía eso, para nada. Sin embargo, hoy en día la gente trata por todos los medios de abrirse camino hacia la oposición a través de programas de radio transmitidos en onda corta, a través de programas de televisión que son financiados por algunas organizaciones del exilio y que le permiten al cubano de a pie darse cuenta de lo que está pasando. Porque en cualquier país del mundo hay un tiroteo y se anuncia ese tiroteo por la televisión, por el radio. Es una noticia. En Cuba hay un tiroteo debido a situaciones específicas de diferentes lugares donde la gente roba, donde la gente trata de sacar la cabeza por algún lado y se acaba de esta forma y nadie se entera. Bueno, ahora, ¿qué tú me puedes decir del problema tan grande que hay en Cuba con el dinero? No solo la economía, sino el problema que hay con el dinero, que no pueden tener dinero la gente en cantidades grandes, que dejan sacar de la tarjeta en pequeñas cantidades, que no el dólar lo compran baratísimo y lo venden carísimo. ¿Qué tú me puedes decir? ¿Qué solución puede tener el gobierno que ha estado diciendo, el gobierno de la dictadura, que ha estado diciendo desde hace muchos años que va a haber una reevaluación del peso y que va a haber un solo peso, un solo dólar? Se ha dicho hasta que van a coger el dólar como moneda nacional o el euro, porque ninguna moneda que ellos tengan va a tener validez. ¿Qué ha pasado con toda esa promesa y con todos esos estudios? Mira, en Cuba el dinero no vale nada. El dinero cubano no tiene forma de ser cambiado por la moneda de otro país. Por ejemplo, si yo quiero cambiar pesos cubanos por dólares, es casi imposible. Siempre hay un hueco, hay una solución, hay quien tiene un negocio, hay quien vende el dinero cubano en los Estados Unidos. Siempre hay un hueco, pero no es una solución viable. No es algo que te pueda decir, tenemos este problema, tenemos una solución para este problema. El dinero en Cuba se divide en tres partes. Primero, el dinero cubano, que no vale nada en lo absoluto. Por ejemplo, una libra de arroz cuesta en estos momentos 600 pesos cubanos. 600 pesos cubanos, bueno, es prácticamente un sueldo mensual de un trabajador, de un obrero, etc. Entonces, estas mercancías que no valen nada desde el punto de vista social, pues no son utilizadas por el pueblo. La gente en Cuba indiscutiblemente no come arroz, porque no todo el mundo tiene 600 pesos para comprarse una libra de arroz. La gente come el arroz que le toca por la libreta de abastecimiento, el arroz que distribuyen a través de la libreta de abastecimiento. Cuando se acaba eso, se acabó. Indiscutiblemente no hay dinero para comprar un arroz a 600 pesos la libra. Me refiero a esto como un ejemplo,
porque podemos poner muchísimos ejemplos de lo que la gente no puede comprar. Ahora bien, ¿cómo se sobrevive? ¿Cómo la gente puede sobrevivir a no tener dinero, a no tener alimentos, a no tener posibilidades de adquirir lo que necesita? Pues hay una fórmula esencial dentro de la economía, que es el robo. Dentro de la economía se vive robando. Los primeros que roban son los dirigentes. Se puede ir a casa de un dirigente, de un alto dirigente, y ver cómo vive. Tienen criados, tienen comida, tienen casa con piscina, viven a una altura que el pueblo de Cuba no puede llegar nunca a alcanzar esa posibilidad de vida. Entonces, después de los dirigentes, de los altos dirigentes, todo el mundo roba, porque el que trabaja en una fábrica de toallas, al menos una toalla al día se lleva. El que trabaja en un almacén siempre saca de ese almacén durante el día algún producto que le haga falta o que pueda vender, porque en el mercado negro se puede comprar de todo muy caro. Por ejemplo, un pan que vale en la bodega 10 centavos de pesos cubanos, 10 centavos de pesos cubanos, vale el pan en la bodega. ¿Por qué? Porque es racionado, porque por la libreta te dan un pan al día, un pedazo de pan al día. Ese pan, ese mismo pan, si tú lo vas a comprar en el mercado negro porque tienes necesidad por X motivo, te vale 10 veces lo que te vale por la libreta. Y así la mayoría de las cosas multiplican su valor N veces para que la gente pueda subsistir. Y la gente se agarra de las situaciones que hay para aumentar constantemente los precios. Pasa, pero el gobierno no hace nada. En lo absoluto. Entonces no va a cambiar la moneda ni va a hacer nada. Al gobierno no le interesa eso. El gobierno está viviendo su pedacito, como se dice, a partir de lo que puede robar en el Estado, que es bastante, porque ciertamente al Estado van a parar todos los recursos y el gobierno utiliza esos recursos para solucionar sus problemas y sobre todo solucionarle los problemas a los que están dentro de la jerarquía gubernamental. Hay otra cosa, Santiago y Marta, en esto. Ellos tienen la alcancía en el exilio, ellos tienen la alcancía en los bolsillos de los que ellos tanto odian y condenan. Y no sé si afortunada o desafortunadamente, nosotros, a pesar del problema que tenemos contra la dictadura, pensamos con el corazón. Y no hay un solo cubano aquí que, a pesar de querer que ellos desaparezcan, los apoyamos con mandarle poquito de dinero y el poquito de medicamentos para que nuestra familia sobreviva. Y ellos han jugado esa carta al sentimiento familiar, al sentimiento, porque a pesar de los años y que son un enemigo implacable, sigue por encima de eso el amor del cubano por la familia. Y ellos son expertos, como parásitos, en sacar de cualquier lugar donde ellos puedan aferrarse. Bueno, pero mira, eso mismo que tú dices, de que nosotros somos la alcancía de ellos. Llevamos 60 y pico de años con el bloqueo económico, que es un bloqueo digamos, parcial. Llevamos con sanciones en contra de la dictadura, haciendo todo lo posible para desmoronar a la dictadura. Ahí lo único que se ha desmoronado
durante 60 años al pueblo. Esas sanciones, ¿no? Es más, los que más han podido subsistir y más han podido trabajar verdaderamente son los opositores que han tenido recursos. Si le quitamos todos los recursos, entonces ¿quién va a sacar la cara? La gente piensa que porque le pongan más sanciones y más bloqueo, el cubano va a tener que dejar de buscar comida para sus hijos para hacer revolución. Mentira. El que puede hacer revolución es el que quiere que resuelva el problema de su casa. No, y la otra cosa es que el bloqueo nunca ha existido, en realidad, en el fondo. Bueno, pero cada vez se hacen más Ellos sanciones. no pueden comprar al resto del mundo. Necesariamente quieren comprarle al enemigo. Bueno, pero ellos eran un fracaso de todos modos. Tienen que echarle la culpa a alguien. Claro. Entonces el bloqueo ha servido como el motivo que aquellos no progresan. Es verdad que es muy difícil y para mí también lo es decir, vamos a quitar el bloqueo y darle todo lo que quieran. No tenemos que darle todo lo que quieran, pero tenemos que pensar que el pueblo, nada más que cuando tenga el poder de gastar tiempo en conspirar, es cuando va a tumbarse aquello. Exactamente. Yo pienso lo mismo. Yo creo que el pueblo no se ha dado cuenta que en sus manos está el terminar con la dictadura. Sus manos está el hacer que la dictadura pare, porque mientras que haya recursos y que esos recursos provengan precisamente del trabajo del pueblo, porque en impuestos, en pagos por X cosas, la dictadura recibe una cantidad grandísima de dinero, una cantidad grandísima de recursos que le llegan para poder sostenerse, porque indiscutiblemente las relaciones de Cuba con algunos países de Occidente, algunos países capitalistas, no son malas. Son buenas relaciones y entonces se vive precisamente de esas relaciones. Se vive de lo que se vende a estos países. Se vive de los acuerdos que hay con estos países, que son muchos. Entonces, bueno, pero ¿en qué acuerdos? Acuerdos de todo. Acuerdos universitarios, acuerdos debido a la posibilidad de un desarrollo que nunca llega, pero que siempre se está mencionando, incluso hasta con los Estados Unidos. Hay acuerdos para el desarrollo de la ganadería, acuerdos para el desarrollo de la industria alimenticia, un desarrollo que nunca llega y que nunca va a llegar, pero que le permite a la dictadura estar entrando dinero hacia los que dirigen, estar entrando dinero a partir de todos estos acuerdos. Pienso que es muy importante la reacción internacional que haya acerca de lo que está pasando en estos momentos, porque en estos momentos la dictadura cubana está viviendo de lo que le da a algunos países. Algunos países capitalistas que lo que menos quieren es darle ayuda y sin embargo caen en esta desproporción y están ayudando a la dictadura como tal. Yo recuerdo, yo no soy tan viejo, pero recuerdo la etapa en los años 70 que en Cuba todo era ruso. Desde el alimento, el pan, la compota, la carne, todo era ruso. Y yo recuerdo que la economía cubana funcionaba por la ayuda económica inmensa, desproporcionada, que mandaba la URSS en aquel tiempo para Cuba. Y en Cuba había escasez porque utilizaban eso para preparar guerrilleros de la América, para hacer guerras en Angola, y regalaban centrales azucareros a otros países. Es decir, que
la ineficiencia, con todo el dinero que ellos pueden tener, con todas las aperturas económicas que pueden haber, ellos tienen dos cosas. Una, mantenerse en el poder y utilizarlo para la represión y para su política internacional, que en eso tienen ellos un gran gasto. Ellos se gastan más dinero en relaciones internacionales, en imponer su doctrina, su pensamiento, que en realidad el pueblo. Es decir, que ellos, aunque tengan dinero y tengan recursos, no les va a seguir, van a tener la misma solución contra el pueblo. Bueno, eso es lo que siempre ha pasado. Claro. Cuba nada más que ha subsistido y que ha dado cierto, ha tenido recursos, porque ha sido mercenario, porque han sido parásitos de alguien. Cuando eran parásitos de la Unión Soviética, había que mandar 10.000 cubanos a que los mataran en Angola, o que pasaran lo que fuera en Angola. Claro, para eso es para lo que vivía la dictadura, para ser mercenaria y parásito. Mantenerse en el poder es lo único que les interesa. Ellos van a gastar todos los recursos y a decir todas las mentiras con tal de mantenerse en el poder. Y ahí no les importa poco lo que sufre el pueblo. Ahora mismo, ya he hablado de esto varias veces, la información que salió hace poco sobre las compañías GAESA y afiliados dedicados al turismo en Cuba, tienen $4.000 millones en caja, en dólares, no en pesos cubanos. Y el pueblo cubano no tiene gasolina ni para echarle a una planta eléctrica para encender el refrigerador. ¿Qué es eso? ¿Qué inmoralidad es esa? Exactamente, Santiago. Se puede llamar inmoralidad a lo que está pasando en el país como tal. Porque un pequeño grupo de personas que están alrededor de los que tienen el mando son los que viven bien. El resto del pueblo de Cuba, en estos momentos hay 11 millones de cubanos. El resto del pueblo de Cuba que no está en ese grupito pasa hambre, pasa necesidades, pasa angustias y no puede aspirar nunca a vivir bien. Bueno, es que ni siquiera se sabe cuál es la parte de la dictadura que tiene el dinero y que se va a quedar con ellos. Porque estoy seguro que Díaz-Canel no tiene acceso a ese dinero. Y los militares lo tienen controlado con el turismo. Pero yo no sé también si los militares le dan algo a Díaz-Canel o si Díaz-Canel le da algo a los militares. No sabemos lo que hay. Vamos a ver qué pasa el día que ya no viva Raúl Castro. ¿Qué va a pasar cuando se acaben las momias que quedan vivas? Que son el balance. Porque hacen el balance entre los que tienen mucho, los que tienen menos y los que no tienen nada. Y eso ha pasado siempre en Cuba. En Cuba, la lealtad al gobierno era el miedo a Fidel Castro. Era el miedo a Fidel Castro. Fidel Castro siempre fue, como dicen aquí los americanos, un bully. Un tipo que lo que le gustaba era controlar a todo el mundo. Y el que no lo fusilaba, o lo mandaba para la cárcel por 30 años, o lo mandaba como el Banco Che, o como mató a Camilo Cienfuegos. El que no le importa, lo elimina. El que va en contra, lo elimina. Ahí nada más que hay un caudillo, él. Ahora se murió él, quedó el segundo caudillo. Vamos a ver qué va a pasar con el segundo caudillo. Ya se vaya y habría que pagarle el pasaje para que se vaya pronto. Entonces, Marta, tocando todos estos temas, entonces el documento de la patria de todos es más vigente que nunca. Está vigente totalmente. Lo escribieron la semana pasada. Exactamente. Es como si se hubiera escrito hace poco. Ese documento histórico
es como un documento histórico, que siempre tiene vigencia. Exacto. Así mismo. Siempre va a tener vigencia. Y el próximo programa vamos a hablar un poco más sobre la patria de todos e incluso leer las cosas que más vigentes están en este momento, que todo el documento es vigente. Hay párrafos de ese documento que verdaderamente parece que lo estaban escribiendo para esta época. Para este momento. Para este programa. Si se acabara la dictadura, ¿qué pasaría con la moneda cubana? Si viniera un régimen de derecho y un régimen de elecciones en Cuba, ¿qué pasaría con la moneda cubana? Bueno, de hecho la moneda cubana no serviría para nada, porque No tiene respaldo. no tiene ningún respaldo. Entonces sería necesario crear una moneda que tuviera un respaldo internacional, una moneda que fuera convertible a otras monedas. Por ejemplo, una moneda que fuera convertible al dólar, que fuera convertible al euro, una moneda que tuviera un respaldo desde el punto de vista económico dentro del país, cosa que no sería fácil, porque la economía está destruida, todos lo sabemos. Nada en la economía funciona. Con esta palabra que es radical, nada en la economía funciona, porque a la dictadura no le conviene que funcione la economía. No, claro. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tú crees como economista? Por ejemplo, lo que ha hecho Ecuador, que dejó la moneda nacional y está usando desde hace muchos años y muy triunfadoramente el dólar como moneda nacional. Se ha hablado incluso que también Perú está contemplando la posibilidad, e incluso con la crisis esta anterior que ya se está resolviendo en Argentina, se pensó también que Argentina podía hacerlo. ¿Qué tú crees qué beneficio tendría usar una moneda como el euro, como el dólar, como moneda nacional? Sí, a Ecuador le ha dado muy buen resultado. Indiscutiblemente la economía de Ecuador ha explotado de una forma que se ve muy determinadamente que hay clases. Lo que es importante dentro de cualquier país y dentro de cualquier economía, porque la clase de abajo tiene que tratar de superarse para ser como la que tiene encima. Y esto es lo que hace que la economía camine, esto es lo que hace que la economía funcione. Esta situación de explote social de las clases para poder superarse. Bueno, pues es que en los años 80, 90 y antes de eso también, aquí en el exilio se hicieron varios estudios de una nueva constitución, de lo que podía pasar y qué camino tomar en un cambio de gobierno. Ya ese cambio de gobierno que se preveía no está tan fácil. El cambio que estábamos tratando de crear una solución para el cambio ese cambio no va a venir, porque no va a haber un cambio violento ni dinámico. El cambio que va a venir va a ser de alguna manera alguna salida negociada. Una salida negociada, un proyecto donde se pueda en un momento determinado pactar con algunas ramas del gobierno, con algunos que controlan el gobierno, que quieran tener el control y quieran hacer algo por Cuba en vez de por ellos mismos, y crear elecciones nuevas, crear una constituyente, crear un banco nacional, crear una economía, y todo eso va a tomar tiempo, va a tener mucho sacrificio, pero desgraciadamente tiene que venir. Tiene que venir
Y yo creo que tanto el exilio como la oposición interna, como muchas partes no muy prominentes de la dictadura, también quieren eso. Yo creo que si viene la oportunidad de negociar con facciones del gobierno que tomen el poder y que quieran hacerlo, o con cualquier gobierno, con cualquier rama que sea para negociar una salida hacia la democracia interna, externa y políticamente apoyada por organismos internacionales, tenemos que hacerlo ya. Tenemos que aceptarlo ya. Porque es que llevamos ya 66 años pensando que se va a caer. No, no se va a caer solo. Tenemos que caernos. Tenemos que hacer lo que sea posible para sacarnos de ahí. No vamos a ir con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza baja a negociar con nadie. Pero cuando haya la posibilidad de una negociación seria con parte de la dictadura para salir del poder, nada más que para eso, será bienvenido por mi parte. Yo creo, Santiago, que algunos altos dirigentes de la dictadura están esperando esta negociación y este cambio. Yo creo que algunos altos dirigentes de la dictadura ya no pueden soportar la situación en la que viven, porque viven en una situación de estar haciendo lo que un pequeño grupo de la élite dictatorial quiere. Sí, yo creo que sí, que tiene mucha razón. Hace relativamente poco, hace menos de un año, la dictadura y los Estados Unidos tuvieron unas conversaciones muy serias en Washington. Incluso yo tengo entendido, y me parece que lo que yo tengo entendido es, como yo lo estoy diciendo, que en aquel momento la dictadura y el gobierno anterior de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo donde era posible llegar a un acuerdo para una transición. A última hora se llegaron a todos los acuerdos y no se cumplieron. No se pusieron en efecto. Lo único que se puso en efecto fue el cambio de pertenecer a los países terroristas y la libertad de los presos. Y lo hicieron demasiado tarde. Duró una salida de presos. 53 presos de 500 y pico que ya estaban aprobados. Cuando llegó el nuevo gobierno, volvió a poner la cuestión del terrorismo y 500 y pico presos que no salieron. Exactamente. Es un momento en que o es todo o es nada. Sí. Es también una cosa, que esos son tratos y negociaciones entre ajenos. El pueblo cubano no está representado en la dictadura cubana con el gobierno americano. ¿Por qué en esas negociaciones no entró el exilio? ¿Por qué los Estados Unidos tienen que ir a negociar algo por nosotros? ¿Por qué no dijeron aquí tiene que venir el exilio? ¿Ustedes quieren? Vamos a que el exilio escoja unos representantes y vamos a negociar con la dictadura. No, y la oposición también. La oposición. Bueno, estoy hablando del exilio. El exilio es todo. La oposición es parte del exilio y el exilio es parte de la oposición. Nosotros estamos más o menos en el mismo camino. Nosotros no tenemos tanta diferencia con el exilio, con la oposición en Cuba. Seguro. Había un exilio más radical hasta hace poco, el exilio histórico, pero el exilio histórico ahora últimamente sigue siendo patriotas cubanos, pero se ocupan más de la política americana que de Cuba. Y los años pasan la cuenta. Ajá, y ya no quedan. Bueno, nos queda un minuto. Nos queda un minuto
Marta, a eso te lo dedicamos para que tú digas un mensaje de Cuba, un mensaje para Cuba de fe y esperanza. Sí, yo pienso que hay que tomar un camino correcto dentro de la oposición y que este camino correcto esté respaldado por el pueblo. Para nosotros es importantísimo que cada ciudadano cubano piense que hace falta un cambio, pero no un cambio cosmético, no un cambio de mentirita, sino hace falta un cambio profundo donde la economía se convierta en la economía cubana de toda la vida, la economía que pudo llevar a cabo las reformas que se hicieron durante otros gobiernos, la economía que permitió al pueblo cubano pues un desarrollo hasta determinado nivel y que ahora en estos momentos está totalmente paralizado el desarrollo del pueblo y el desarrollo de la economía. Me parece que es importante enfocarse en esto y con un enfoque en esta situación vamos a poder abarcar una serie de problemas que se pueden resolver y no se resuelven. Es importante que el exilio y la oposición cubana se pongan de acuerdo para tratar de resolver estos problemas que golpean indiscutiblemente a todo el pueblo de Cuba. Bueno, muchas gracias. Estaremos con ustedes nuevamente los sábados a las 10 de la noche por la poderosa 670 Estudiantes. Estaremos constantemente con ustedes por las redes sociales y si Dios quiere y el gobierno americano cambia su camino, volveremos a estar por Radio Martí en las próximas 3 semanas. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.